Bueno, buenos días a todos. No vamos a ser extensos, pero sí quisiera que revisáramos este tema de permanecer libres. Fíjense que no estamos hablando de ser libres, y ahora vamos a ver por qué, sino de permanecer libres. Y vamos a leer directamente. Yo, como está traducido de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, yo les voy a pedir que los que no la tengan la sigan desde ahí. La palabra es la misma, pero así no se confunden. Y los que tengan la traducción, bueno, síganla de la Biblia. Es Gálatas 5. Y es un pasaje muy conocido. Dice así: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Acá hay una declaración cortita, pero contundente. Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. Acá no hay una declaración, acá hay un trabajo, una tarea. Y no se esclavicen de nuevo a la ley. El problema de Galacia, de la iglesia de Galacia, era la ley. Ahora vamos a ver un poquito mejor esto. Y Pablo sigue en el 13, versículo 13 ahora. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu, con mayúscula, ¿no?, los guía, ya no están obligados a cumplir, en este caso, la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, gozo está traducido en la otra versión, paz, paciencia, gentileza, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, humildad está aquí, y control propio o dominio propio o templanza. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Yo pensaba en esta semana que nuestra patria el domingo pasado cumplió 204 años, ¿no? Y decía, parecen muchísimos, compartíamos con los chicos el lunes al mediodía, con los chicos de la tarde, del colegio de la tarde, que, yo les pregunté cuántos años y alguno me dijo 5, claro, es lo más cerca que tenía de su propia experiencia, ¿no? Pero la patria cumplió 204 y
y parecen muchos. Para una persona sería una barbaridad, el doble por lo menos de lo que puede vivir una persona. Pero para una nación es poco, realmente es poco. Y pensaba en esto justamente, cuando ese grupo de vecinos, no sabemos cuán grande fue, la pintura más cercana que tenemos es de un artista de esa época, pinta mucha gente en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Y se reúnen frente a la sede del gobierno del Reino de España. Tenían un mensaje para decirles: queremos ser libres para gobernarnos nosotros, para gobernar nuestra nación nosotros mismos, no que tengan que venir de 12.000 kilómetros a gobernarnos, ¿no? Había algo muy fuerte en este grupo. No sabemos los intereses, déjenlos, olvídense, ¿no es cierto? Siempre hubo intereses económicos detrás de la economía, detrás de la libertad y detrás de los ánimos políticos, ¿verdad? Pero olvídense un poco de eso y piensen que había algo muy fuerte en ellos, algo que nacía en aquel momento, 1810, como nace cada vez que un grupo se levanta o una sola persona se levanta contra una situación. A mí me impresionó mucho aquella foto, no sé si ustedes la recuerdan, que dio la vuelta al mundo, de un solo hombre en China, en la plaza Tiananmen, una plaza simbólica de China, por lo que significa para el comunismo y para la libertad, para ambas cosas, ¿no? O las dos cosas juntas. Y esa persona está enfrente de una columna de tanques, como diciendo, no van a pasar, no pasarán. No sabemos qué le pasó al chino, pero la realidad es que esto se da tanto en países comunistas como en países capitalistas todos los días, y tenemos mejor información de los países europeos y del mismo Estados Unidos. En Brasil, fíjense lo que está pasando. Tal es así que un jugador muy conocido, un jugador español, dijo el otro día: no entiendo nada, en vez de estar festejando en Brasil, se están quejando. Pero nuestros hermanos brasileños deben tener razones para quejarse. Y para decir también, bueno, se ha gastado mucho en el Mundial, podrían haber volcado algo también a las clases trabajadoras y a la gente que no tiene tanto. Hay un deseo de ser libres, hay un ánimo que mueve a las personas. ¿De dónde nos viene eso? ¿De dónde nos viene ese deseo? Leí un escrito muy bueno sobre la libertad del pastor Ricardo Gondim, pastor conferenciante de San Pablo, Brasil, y él dice: en la política la libertad exige que se considere como maligna e indeseable cualquier expresión de tiranía. En la filosofía, la libertad es esencial en la construcción del ser. Y en la teología, la libertad define el sentido central de la creación. El sentido central de la creación. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos creó Dios? Nos hizo con el ánimo de ser libres. Nos hizo libres, como Él es libre. Fíjense ustedes, Dios nos da la capacidad de amar porque Él es amor. Cantábamos, tú eres santo, pero Él nos hace un reclamo de santidad. Él quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Él es santo. Él es amor. Él es libre. Por eso quiere que nosotros seamos libres. Hay un ánimo en Dios. Y ese ánimo es crearnos a su imagen y semejanza. Esto es lo que dice la palabra. En Génesis está clarísimo que cuando Él nos crea con entendimiento y voluntad. A los animales no los creó así. Sí tienen instinto, como nosotros le llamamos, pero no tienen entendimiento. Entonces, Él nos crea para que nosotros podamos contestarle a Dios, podamos hablar con Él, podamos tener hoy le llamarían un feedback, calculo, no sé, un ida y vuelta. Él me habla y yo le puedo contestar y Él vuelve a contestarme, ¿no? Estudiábamos en la historia recién
que un ángel del Señor, o el Señor mismo, se le apareció a Gedeón. Y Gedeón aprovecha para quejarse y dice, ¿por qué estamos así? ¿Qué nos ha pasado? Y el Señor le dice, seguí lo que te digo y lo vas a entender mejor, ¿no? Y las explicaciones de Dios siempre vienen. ¿Por qué? Porque Él quiere tener comunión con nosotros, Él quiere tener un contacto, un ida y vuelta con nosotros. Por eso nos hizo libres. Hay un escrito muy hermoso de C.S. Lewis, ese gran escritor que hizo las Crónicas de Narnia, bueno, La Bruja, el León, el Ropero, ¿recuerdan, no? Todo eso. Bueno, no sé si lo recuerdan, pero es un gran escritor que se convirtió de grande, era maduro, era un hombre maduro cuando se convirtió al cristianismo. Antes de eso él tenía algunos antecedentes, pero no creía firmemente en Dios, ¿no? Y tuvo una conversión tan extraordinaria. Y siendo un escritor tan conocido, se abrió una puerta magnífica para que las personas pudiesen conocer mejor a Dios. Si ustedes ponen C.S. Lewis, bueno, aparecen y hay libros de él todavía a la venta. Y él dijo, ¿por qué Dios entonces concedió el libre albedrío? ¿Por qué Dios nos dio libertad? ¿Por qué nos hizo libres? Y su respuesta fue, porque el libre albedrío, a pesar de que posibilita el mal, la elección equivocada de parte mía, es también lo único que convierte en valioso todo amor, toda bondad y toda alegría. No valía la pena crear un mundo de autómatas, de criaturas que trabajaran como máquinas. La felicidad que Dios reservó para sus criaturas superiores es la felicidad de que fueran libres y se relacionaran voluntariamente con Él y entre sí. Para que eso suceda, sin embargo, las criaturas deben ser libres. Entonces, ¿de dónde nos viene el ánimo de libertad? Está dentro nuestro, está en mi mente, en mi corazón, en mi creación. Fui creado así, fuiste creado así, con un ánimo de ser libre, de no ser sojuzgado, dominado. Ahora, Pablo describe con toda claridad quién nos hizo libres. Fíjense ustedes, él se está refiriendo sin duda a que los Gálatas estaban en una condición antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Jesús, y en nuestra propia situación. Y están en otra condición ahora que lo han conocido. Dice, Cristo en verdad nos ha liberado, nos hizo libres. Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo está diciendo a tu corazón en este momento, yo te hice libre en Cristo, yo te hice libre. Como lo dice al mío. Y uno siente esa convicción de que somos libres. Fuimos hechos libres. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo, por la cruz de Cristo. Porque Él pagó por nosotros. Fuimos hechos libres. Pero lo que dice después del punto es, ahora asegúrense de permanecer libres. Y no se esclavicen. En el caso de los Gálatas, el problema era que querían volver a las prácticas religiosas, a la conducta religiosa, y querían hacer una mezcla total de judaísmo y cristianismo, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo se levanta contra eso. Pero seguramente no es nuestro problema más importante. Este pasaje, en el versículo en Gálatas 5:1 y en los que siguen después del 13, nos muestra que el problema principal de la iglesia de Galacia era ese, pero seguramente no es el nuestro. Pablo dice sin lugar a dudas quién nos hizo. Allí no hay dudas. Pero ¿cómo permanecer libres? Que es el segundo mandato y el mandato más importante. Sí, seguro, si vos no conocías a Jesús,
y ahora lo conoces, has sido libre, liberado por el poder de Cristo. Créelo. Y el Espíritu Santo va a confirmar en tu corazón cada vez en que esto no es una idea, en que esto no es algo que estuvo escrito en la palabra, sino que Dios mismo te dio libertad, te hizo libre, te hizo no solo con un ánimo de ser libre, te hizo libre. Pero viene lo otro, ¿cómo permanecer libres? ¿Cómo permanecer libres? Hoy es mucho más sutil la posibilidad de caer en esclavitudes, ataduras que nos atan, cosas que no nos permiten vivir con plenitud nuestra libertad. Esta es la realidad. Ahora, la actualidad permanente de lo que Pablo afirma. Pablo lo dice y lo cree. Pero el mismo apóstol da la solución. Cuando él dice, en el versículo 16 ahora, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y el planteo está clarísimo. O seguimos la guía del Espíritu o seguimos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Obediencia a Dios u obediencia a nuestros deseos pecaminosos. ¿Ustedes me van a decir todo lo que deseo es pecaminoso? No, está claro que no. Porque yo tenía la idea de tener mi casa propia. Bueno, ese es un buen deseo. Hay miles de buenos deseos que forman parte de vivir en libertad. Forman parte de vivir en libertad. Vivir en libertad trae cosas muy buenas. Pero existe el riesgo de caer en nuestra naturaleza pecaminosa. Porque la libertad tiene eso. Nos permite elegir. Nos permite decidir. Ahí somos iguales que Dios. Pensamos con libertad. Decidimos con libertad y elegimos con libertad. Porque yo creí, me dijeron en una oportunidad, mis sobrinas iban a estudiar abogacía y me dicen, tío, ¿es correcto que un cristiano estudie abogacía? Se lo miro a Alejandro y me río. Por supuesto que sí, le dije. Un cristiano puede hacer 1000 cosas que beneficien, que traigan obviamente un beneficio propio, pero también un beneficio a la sociedad. Y de gran tamaño, ¿no es cierto? Necesitamos abogados como necesitamos cualquier otra profesión, que sea para bien y que no pase la línea de la naturaleza pecaminosa. Podemos disfrutar miles de cosas y las podemos disfrutar con el gozo, con la alegría. Yo siempre decía, y alguna vez lo mencioné desde aquí, amo la fotografía porque amo la naturaleza, pero amo la naturaleza porque amo al Dios creador de la naturaleza. Y me impresionan esos atardeceres en medio del bosque o cuando empieza a caer el sol, no puedo creerlo, ¿no es cierto? Yo digo, maravilloso, Señor, te pasaste. Y siempre le digo a Hugo y a los artistas que tenemos acá, miren, admirar la creación de Dios es extraordinario. Estemos contentos, felices de poder vivir en libertad y de poder elegir las cosas que Dios, y de que Dios nos haya dado para vivir y para disfrutar cosas hermosas. Pero están como un riesgo de la vida de libertad, de la vida, del hecho de ser libre, tenés el riesgo de elegir mal. Tenés el riesgo de pasarte la línea, ¿no? Y a eso se está refiriendo el apóstol San Pablo. Les está diciendo a los Gálatas, le dice, mira, ustedes pueden pasar la línea y pasarse para el otro lado cayendo en la formalidad de un culto que no les va a servir de nada, que no los va a hacer crecer. Al contrario, se van a matar entre ustedes. Eso es lo que les dice un poco más adelante.
se van a liquidar entre ustedes, van a terminar en 1000 facciones dando vueltas ahí y sin crecer. Pero nosotros vemos a nuestro alrededor cómo las malas decisiones nos traen consecuencias negativas en nuestra vida, ¿no? Porque el apóstol Pablo termina este pasaje diciendo: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. No clavaron en la cruz los buenos deseos, los deseos correctos, los deseos de vivir dentro de un ánimo de libertad, de una vida libre. Han clavado en la cruz, los que pertenecen a Cristo, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y aquí es donde viene lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo permanecer libres? Para nuestra naturaleza pecaminosa hay una sola acción: crucifixión. Tenemos que crucificarla. Esto está emparentado absolutamente con la administración de libertad. Todos sabemos que en la administración de libertad, si no va acompañada de renuncia, no sirve de mucho. Oramos, la persona mejora, ¿no es cierto? Sí, pero lo que vale es la renuncia personal y la convicción de que para mantener la libertad en Cristo debo renunciar, crucificar. ¿Qué? Mi naturaleza pecaminosa, mis deseos pecaminosos. Y bueno, vamos a dar un par de ejemplos, pero estudiando la historia encontramos esto justamente. De paso, está muy bueno el estudio. Yo les diría que no se lo pierdan en lo posible. Yo sé que venir a las 10 es un sacrificio bien hecho, pero está bien. Encontramos que el pueblo pasó por momentos extraordinarios de libertad y también por largos periodos ordinarios de esclavitud, como este de hoy. Gedeón dice: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Fíjate, levantamos las cosechas y los tipos que están del otro lado, los madianitas, vienen a robarnos las cosechas, vienen a robarnos el grano, ¿no es cierto? Y debían esperar que el grano estuviese listo, fuera ya, no sea cosa que los madianitas no venían a cosechar, ¿eh? La cosecha la hacían los israelitas, ¿no es cierto? El pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Y venían los ladrones y les robaban. Y entonces él dice: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Esta es una pregunta para los de la historia, ¿no? De la historia secundaria. Esta es una pregunta de un agricultor que dice: yo planto, yo hago lo que Dios dijo que haga, disfruto de la libertad, pero cuando tengo la cosecha lista viene alguien que me la roba. Esto es de la historia secundaria, ocurre acá abajo. Pero la respuesta del Señor es una respuesta de la historia primaria, ¿no? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No te olvides de esto porque es importante. Hay cosechas enteras que se ha llevado el Señor en tu vida, hay cosechas enteras que el Señor se ha llevado en mi vida. Yo logré tal cosa y un día no la tenía más. Y vos te tenés que preguntar por qué, como Gedeón. Y al pueblo de Israel, Dios le contestó por qué. Le dijo: dejen de andar un día por un lado y el otro día por otro. Ustedes son libres. Dejen de andar entregándose a adoraciones de dioses y cosas por el estilo. Hoy en el grupo nuestro, en la historia, veíamos la profunda necesidad que existe de que dejemos a las generaciones que siguen no solamente una palabra, no solamente el respeto por la Biblia, sino el ejemplo, el ejemplo. Qué difícil que es, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer
con el Señor. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Notemos una cosa. La primera conquista de Israel que vimos el domingo pasado, lección 7, fue territorial. Metro cuadrado a metro cuadrado había que conquistar. Ciudad tras ciudad. Primero fue Jericó, pero después las ciudades del sur y después las ciudades del norte. Como vimos hoy, no terminaron de conquistar. Y al contrario, les perdonaron la vida, se mezclaron. Hubo de todo, ¿no es cierto? Y el pueblo de Dios se mezcló con los pueblos del lugar. Y ya sabemos lo que eran los pueblos del lugar. Metro a metro debían desalojar a sus enemigos. Esto es la primera conquista de Israel. Esta segunda conquista que nos toca a nosotros es una conquista de reino, es por la vida, es uno a uno, vida a vida, es una conquista espiritual. Por eso debemos permanecer libres y debemos permanecer entendidos también. Y necesitamos que se nos hable, que nos enseñen cómo permanecer libres. No que ustedes van a aprender de mí. Yo estoy aprendiendo de todo lo que estoy escuchando, de todo lo que voy elaborando, de todo lo que el Señor me permite pasar. Y aún de mis propios fracasos entiendo un poquito mejor cada día cómo permanecer libre. Y el apóstol se los dice con toda claridad. Por esto debemos permanecer libres. También por las generaciones que vienen. Hoy el Señor nos dice lo mismo. ¿Es tiempo de vivir en libertad? Sí, Cristo lo hizo. Y es tiempo de permanecer viviendo libres. Es tiempo que enfrentemos a los saqueadores madianitas, ¿no? Se venían del otro lado sin hacer nada, pero con fuerza, y nos robaban. ¿Y enfrentarlos con qué? Con el poder de Dios, nada más. Con la guía del Espíritu Santo, porque aquí lo dice con toda claridad. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Es que Cristo los ha vencido. Y ya no tenemos por qué sufrir los ataques del enemigo, los robos del enemigo, lo que viene a quitarnos una y otra vez sin estar libres de él. Como bien decía Sergio, también tenemos que aprender a manejarnos. Muchas veces la economía se nos esfumó de un día para el otro, se nos fue, lo que teníamos ya no lo tenemos por nuestra propia negligencia. ¿Entienden? Es así. Muchas veces metimos la pata. Bueno, reconozcamos así cuando es así. Pero en otras oportunidades hicimos todo bien y perdimos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué, Señor? Y el Señor tiene explicaciones para darnos. También tiene explicaciones sobre el ambiente en que vivimos. Es tiempo de obediencia a la palabra de Cristo y de dependencia de la persona del Espíritu. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Vamos terminando. Pero yo pregunto, ¿no tienen ustedes la impresión de que con ciertas actitudes que nosotros tomamos, invitamos a los madianitas a que vengan a vivir con nosotros? Son saqueadores, sí, pero los invitamos a veces. ¿Con qué actitudes? Por ejemplo, ¿somos comprensivos con las faltas de los demás? Somos libres, pero alguien cayó. Y este es el año de la gracia en esta iglesia. El Señor nos ha hablado muy claramente desde el primer día, a través de Marcela, a través de los pastores, a través de todos, que esto es tiempo de gracia. Tiempo de que yo abra mis brazos para recibirte y que vos abras tus brazos para recibirme. Es gracia. A pesar de que no todo en mi vida es perfecto y que no todo en tu vida es perfecto. ¿Entendés? Entonces, ¿somos comprensivos con las faltas de los demás o preferimos juzgar y criticar? ¿Somos
rápidos para criticar a los demás, pero para autocriticarnos no somos tan rápidos. ¿Aplicamos gracia o aplicamos juicio? No invitamos, yo creo, no invitamos a los madianitas, no somos locos, no los vamos a invitar, porque los madianitas ¿saben quién son para nosotros? Piensen, demonios. ¿Quién vino a hurtar, matar y destruir? Satanás. Cristo no vino a hacer eso. No invitemos entonces a los madianitas a compartir nada con nosotros. ¿Perdonamos a todo el que nos ofende? ¿O preferimos guardar rencor? Ah, no, el que me la hizo a mí no sabe con quién se metió. Y no retiramos la demanda, como decía el pastor Fisher, estuvo muy bueno en el tema de matrimonios, ¿no? Dice, cuando sostenemos nuestro rencor y no perdonamos, hemos levantado una demanda que no la retiramos. ¿O preferimos guardar rencor? Y sí, a veces sí. ¿Cómo me la va a hacer a mí? ¿Cómo voy yo a sufrir de tal cosa, ¿no? Yo he tenido que perdonar cosas muy difíciles de perdonar. Y creo que todos, porque somos iguales. Pero tenemos que permitir que el Señor haga que los madianitas se queden fuera de nuestra vida, ¿no? Los que vienen a traer ese tipo de cosas que quitan mi libertad, que bloquean mi libertad, no tienen derecho. Cristo me hizo libre, yo quiero mantenerme libre. Y la otra cosa en la que pensaba es que hacemos todo como representantes del Señor Jesús. A mí me encantó la adoración, la alabanza, porque es central. A nosotros nos anima a levantar nuestra mirada y mirarlo al Señor. ¿Se dieron cuenta que no hay una mirada lisa? Yo amo y bendigo a todo el que me inspira, pero a mí me ayuda a levantar mi mirada y mirarlo al Señor, y a buscarlo a Él, y a ser sano por Él, y a ser libre por Él. Y si esto es así, esto es bueno. Esto es bueno, me afirma en lo que alguna vez el Señor nos dio, ¿no es cierto?, de que esta iglesia iba a ser una iglesia que le diera gloria a Él, solamente a Él. Y así es, así es. No retenemos la gloria que no es nuestra. No retenemos nada de la gloria. Lo miramos al Señor y le decimos, todo te lo debo a vos. Todo te lo debemos a vos. Si hemos nacido con el deseo de ser libres, como Dios es libre, y como lo dijimos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos libres. Bueno, la pregunta surge sola. ¿Por qué? ¿Por qué tomar malas decisiones? ¿Por qué permitir que nos domine un pecado, una costumbre nociva, una moda que no nos dignifica? A veces es esto, un estilo mundano, una corriente de pensamiento que no honra a Dios. No lo dejemos, no lo permitamos. Si nos mueve a no quedarnos quietos cuando notamos que alguien quiere dominarnos como nación, por ejemplo, 25 de mayo de 1810 y tantas otras oportunidades en que el pueblo se levantó y dijo, no, esto no lo queremos, no lo queremos. A no estar conformes cuando notamos el menor atisbo de ser esclavizados. Somos tan celosos a veces con la política, pero ¿y en nuestra vida personal cómo estamos? ¿Por qué no reaccionamos del mismo modo cuando nuestra naturaleza pecaminosa, y ahí el responsable soy yo, sos vos? Cuando mi naturaleza pecaminosa me quiere esclavizar, ¿por qué no reaccionamos de la misma manera? ¿Somos tan celosos cuando los demás hacen algo mal? ¿Y cuando yo lo hago? ¿O cuando tengo la tendencia de hacerlo? Ahí es cuando yo tengo que cortar. Ahí es cuando yo tengo que entender. O crucificamos, yo voy a decir algo pesado acá, y con esto terminamos. Pero de veras que lo siento así, lo recibí del Señor pensando en este mensaje. Miren, o crucificamos nuestra naturaleza pecaminosa, o volvemos a crucificar a Cristo. Es duro esto, pero es lo que dice la palabra. Si vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 4, van a ver que no dije ninguna herejía. Dice que
Si nosotros rechazamos a Jesús, a ver, esta versión dice así: cuando luego se alejan de Dios, ¿qué pasa? 4 al 8. Vamos un poquitito más atrás, a ver. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Entonces decimos, ¿es importante que yo cuide mi vida? Caramba. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, dice el autor de Hebreos. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Es pesado esto. Yo no quiero terminar con un ánimo duro, pero de veras, o crucificamos nuestra naturaleza pecaminosa. No crucifiques tus buenos deseos, tus buenos anhelos, la vida plena que Dios te dio. No mezcles. Crucifiquemos lo que sabemos que es pecado. Saquémoslo de nuestra vida. No sirve. Renunciemos. Porque o crucificamos a nuestra naturaleza pecaminosa o crucificamos de nuevo a Cristo. Y bueno, yo estoy seguro que ya sé lo que querés hacer, porque yo sé lo que quiero hacer. Yo no quiero hacer lo que a Dios no le agrada y lo que Dios va a juzgar. El Señor dijo, Juan 10:10, que vino a dar vida y vida en abundancia. Yo me voy a permitir hacerle un pequeño agregado y con esto termino. Cristo vino a dar vida libre y libre en abundancia. Es tan hermosa la vida para disfrutarla desde el primer día hasta el último. Él es un genio creando y lo que creó es maravilloso. Estemos agradecidos, que se hinche nuestro corazón de gratitud, pero sepamos crucificar nuestros deseos pecaminosos. Dejemos afuera lo que no sirve, lo que obstruye mi relación con Dios, lo que impide que yo sea libre. Vamos a orar. Padre, estamos todos en la misma condición delante de tu presencia. Estamos mirando tu rostro, buscándote, porque anhelamos permanecer libres. Ya sabemos quién ganó nuestra libertad. Hubo una cruz, un madero, hubo un momento histórico que cosechó una humanidad libre. Y generaciones en estos 2000 y algo de años han entendido esto. Pero vos sabés, Señor, que corremos riesgos como humanidad. Riesgos de que venga una generación que no conocía a Dios, como hoy leíamos y estudiábamos. Riesgos de que vengan tiempos donde es tal lo que recibimos del mundo, tal lo que recibimos en todo sentido, que no apartemos un momento para adorarte, para bendecirte, para buscarte, para decirte, Señor, vení a mi vida y ayúdame a crucificar mi naturaleza pecaminosa. Yo quiero ser libre. Y seguramente, mientras estamos orando, vas a tomar alguna determinación respecto a tu libertad. Porque no quisiera creer que aquí hubiera alguien que estuviese crucificando de nuevo a Cristo, como dice Hebreos. Quiero creer que todos estamos dispuestos y seguros de que queremos continuar siendo libres, queremos permanecer siendo libres y que Dios permita que nosotros lo veamos así, con la guía del Espíritu Santo, con la palabra en la mano, en nuestro corazón, en nuestra mente, lo vamos a lograr. Vos sos el Dios que dijiste que Satanás había venido para hurtar, matar y destruir. Esto lo sabemos. Solo leer los diarios todos los días, solo ver la realidad alrededor nuestro. Pero Señor, vos dijiste, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Esa abundancia incorpora la libertad también. Muchísimas gracias, Señor, porque nos hiciste libres. En esta mañana
y siempre, y siempre. Gracias, Señor, te damos en Jesús. Amén. Amén. Amén.